Hola chicos, el día de hoy les traigo la historia del villano serpentín más carismático, así es, Pythor, el general de los Anacondrae, así que bien, sin más que decir, comencemos. Hace más de 40 años, Pythor era un oportunista de bajo rango de la tribu Anacondrae en tiempos en que las tensiones eran altas entre los humanos y los serpentín. Cuando la tribu escuchó de Chen que los humanos planeaban atacar, Pythor y los otros Anacondrae se sintieron obligados a dar el primer golpe para obtener la ventaja, comenzando así la primera guerra serpentín. Pythor luego participó en varias batallas contra la Alianza Elemental, aunque Pythor y los otros serpentín obtuvieron muchas victorias. Cuando la Alianza Elemental creó las flautas sagradas, los serpentín finalmente fueron sometidos por la Alianza Elemental, mientras que los generales de los Anacondrae fueron desterrados al Reino Oscuro. Pythor y los otros Anacondrae de menor rango fueron controlados por la Alianza Elemental, usando las flautas sagradas y sellándolos en una tumba en el mar de arena. Durante las próximas 4 décadas, los Anacondrae terminaron muriendo de hambre como resultado de su encarcelamiento en el cálido desierto. En su acto de desesperación, recurrieron al canibalismo y comenzaron a devorarse unos a otros, y Pythor quedó como el único sobreviviente, esperando a escapar de su encarcelamiento. Después de ser traicionado por las tribus Ginobra y Fangfire, Lloyd buscó vengarse de las serpientes desatando otra tribu serpentín. Habiendo escuchado a Scales identificar a los Anacondrae como la tribu más peligrosa de todas, Lloyd se dirigió a la tumba de los Anacondrae. Sin embargo, cuando abrió la tumba, encontró una habitación llena de esqueletos. Entonces fue notado por el invisible Pythor, y después de darse cuenta de que Lloyd no era un regalo para él, decidió fingir ser cortés y, por lo tanto, se volvió visible directamente detrás de Lloyd, a quien había asustado. Luego, el último Anacondrae se presentó como Pythor Pechomsword, y le explicó que todos sus compañeros Anacondrae se habían muerto de hambre después de haber estado encerrados en la tumba durante muchos años. Pythor inmediatamente se comprometió a ser el sirviente leal de Lloyd, diciendo que le estaba pagando por liberarlo de su encarcelamiento. Ayudó a Lloyd a realizar varias travesuras en Ninjago, incluido robar dulces de bebés, robar helados, aterrorizar a los aldeanos y a sus hijos en la aldea Yamanaka y ignorar las señales de no pisar el césped. Después de un día de esto, el dúo malvado regresó a la tumba de Anacondrae, donde Pythor se enteró de la expulsión de Lloyd del internado Darkly para niños villanos. Sugirió que atacaran la escuela por la mañana, para vengarse por haber echado a Lloyd. Cuando Lloyd se durmió, Pythor intentó robar el mapa que lo llevaría a las otras tumbas serpentín, pero se vio frustrado cuando Lloyd se dio la vuelta y felicitó a Pythor somnoliento por ser un subordinado tan eficaz. Al día siguiente, Lloyd y Pythor atacaron el internado Darkly, ataron a los ocupantes y llenaron el edificio con trampas explosivas para la inevitable llegada de los ninjas. Desafortunadamente para ellos, los ninjas evadieron las trampas y lograron arrinconarlos en el techo. Al ver una oportunidad, Pythor de repente tomó el mapa del bolsillo de Lloyd, burlándose sarcásticamente por pensar que Ek podría esclavizar a los serpentín. Pythor se volvió invisible y escapó, dejando que Lloyd fuera detenido por los ninjas. Con el mapa en su poder, Pythor comenzó a rastrear las tumbas de las tribus serpentín restantes. Su primera parada fue la montaña de 1.000.000 de escalones, donde liberó a los Constrictae de su tumba. Pythor se llevó a la mayoría de los Constrictae con él, pero hizo que el general Escalidor se quedara atrás para emboscar a los ninjas si investigaban la tumba. Con esa trampa preparada, Pythor se dirigió al pantano tóxico para liberar a la tribu Venomari. Después de abrir la tumba Venomari y liberar a las fuerzas del general Acidicus, hizo que sus nuevos seguidores se refugiaran en el pantano y esperaran la llegada de los ninjas. Pythor mismo se escondió en lo profundo de la tumba Venomari, emergiendo para burlarse de Jay después de que Kai había sido afectado por el veneno de Venomari. Antes de que los serpentín pudieran atacar, Cole y Zane llegaron para respaldar a sus amigos. Cuando este último intentó neutralizar a las serpientes con la flauta sagrada,
Paitor le arrebató el artefacto de las manos. Con la flauta en su poder y los ninjas rodeados, Paitor observó ansiosamente cómo las fuerzas Constricta y Venomari hacían retroceder a sus enemigos hacia un pequeño tronco en un charco de cieno ácido, mientras se burlaba de ellos. Desafortunadamente, el Samurai X llegó para salvar a los ninjas y ahuyentar a las serpientes, y Paitor fue golpeado en la espalda con un dardo mientras huía. Aunque sus enemigos lo habían eludido, Paitor procedió con sus verdaderos objetivos, reuniendo a las tribus Serpentín en los túneles subterráneos de Ciudad Ninjago. Comenzó a implorarles que se unieran como uno solo para vengarse de los habitantes de la superficie que los habían sellado bajo tierra hace décadas. Los otros Serpentín inicialmente fueron receptivos, pero Paitor comenzó a perderlos después de que los ninjas se infiltraron en la reunión y lanzaron insultos entre la multitud. Scales intentó someter a los ninjas con un grupo de Constricta, pero solo logró atrapar a 3 de ellos. Cuando Paitor le advirtió a Scales que el cuarto ninja nunca estaría a la vista, dicho ninja, Zane, entró en el túnel con una cadena y echó a los generales de su posición. Para cuando Paitor se recuperó y envió a su compañero Serpentín en su persecución, el ninja de hielo había liberado a sus camaradas y los había ayudado a escapar congelando el túnel detrás de ellos. Incapaz de mantener el equilibrio sobre el piso recién cubierto de hielo, Paitor solo pudo ver cómo los ninjas escapaban, dejando a los Serpentín aún más divididos que antes. Descargó su ira en Scales, que estaba tratando de disuadirlo de intentar unir a las tribus. Molesto, Paitor le dijo a Scales que le quitara las manos de encima. Al darse cuenta de que hablando no uniría a los Serpentín, Paitor decidió encontrar la ciudad perdida de Ouroboros, una antigua ciudad serpentín escondida en el mar de arena. Junto con Scales, partieron hacia el desierto, donde Paitor cavó diligentemente un hoyo en la arena y buscó la ciudad. A pesar de las dudas de Scales sobre la existencia de la ciudad legendaria, Paitor finalmente descubrió a Ouroboros y la levantó de debajo de las arenas del desierto. Hizo que Scales convocara a todos los Serpentín a la ciudad, planeando unir a las tribus al derrotar a los otros generales Serpentín. Antes de la pelea, Paitor le prometió a Scales que sería su segundo al mando si desempeñaba su papel en el plan. Cuando Scales estuvo de acuerdo, Paitor le metió bolas de algodón en los oídos y declaró abiertamente su intención de reclamar el liderazgo sobre los Serpentín al derrotar a sus compañeros generales en una pelea por sus cetros y su lealtad. Durante la pelea, Paitor fue inmovilizado por Acidicus, Excalibur y Fangton, pero esto le dio a Scales la oportunidad de escabullir la flauta sagrada al general Anaconda. Usando la flauta, Paitor debilitó enormemente a los otros generales, excepto a Scales, que también se había tapado los oídos antes de la pelea, lo que le permitió noquearlos y agarrar sus bastones. Habiendo derrotado a los otros generales, Paitor se declaró el rey Serpentín, ordenando a los Serpentín restantes que se inclinaran ante él. Cuando Paitor asumió su victoria, un explorador Ginobray en la audiencia de repente dejó caer un par de maracas en la arena, el cual era Lloyd disfrazado. Mismo lo atrapó y Paitor lo encarceló. Aprovechando a su nuevo prisionero, Paitor pudo atraer a los ninjas a Ouroboros. Atrapando a los ninjas y robándoles sus armas doradas, Paitor los obligó a luchar contra el Samurai X, a quien había capturado antes. Desafortunadamente, el Samurai ideó un plan para ayudarlos a todos a escapar, enviando a los ninjas volando fuera de la arena con el Mecha Samurai. Paitor intentó detener al Samurai con sus secuaces Serpentín, pero el misterioso guerrero le arrebató las armas doradas y escapó con un jetpack, aunque Paitor logró mantener a Lloyd como su prisionero. Cuando Paitor logró reunir a las tribus Serpentín, él y algunos Venomari atacaron varios camiones de fideos cerca del diente en el mar de arena para llegar a un lugar desconocido. Sin embargo, cuando Jay llegó en su jet de rayo y derrotó a todos los Venomari,
Espita le arrojó a Pytor un arma de fuego. Pytor, que no sabía cómo usar un arma, la disparó accidentalmente y, como sabía que Jay lo golpearía, dejó caer el arma y saltó cobardemente del camión al suelo de arena. Luego de ser derrotado por Jay, permaneció en el desierto. Pytor pasó a la siguiente etapa de su plan: encontrar las 4 Fang Blades para despertar al gran devorador. Desafortunadamente, la única pista sobre su ubicación fue un acertijo críptico, que dejó al rey Serpentín sopesando furiosamente su significado con sus seguidores. Las advertencias de Scales de que los otros Serpentín se inquietaría fueron ignoradas hasta que Acidicus y Escalidor intentaron retirar sus bastones ante la incompetencia de Pytor. Sin embargo, la pelea resultante entre los dos generales le dio a Pytor una idea genial, cuando notó que el veneno que goteaba de los bastones Venomari y Constricta y comenzaba a mezclarse. Al darse cuenta de que el acertijo se refería a los cetros Serpentín, no a las tribus, Pytor inmediatamente juntó los 5 bastones, permitiendo que su veneno se combinara en la losa debajo de ellos. Al colocar una hoja de papel debajo de los bastones, Pytor creó un mapa que revelaba la ubicación de las Fang Blades. En medio de los vítores de sus compañeros Serpentín, Pytor declaró triunfalmente que encontrarían las Fang Blades, despertarían al gran devorador y reclamarían Ninjago como propia una vez más. Los Serpentín descubrieron la ubicación de la primera Fang Blade, que estaba ubicada en el parque de diversiones Mega Monster. No muy lejos del parque, Scales, Pytor y varios otros Serpentín salieron a la superficie desde un túnel subterráneo excavado por los Constrictae. Aunque Scales sugirió que esperarían hasta que oscureciera para no atraer la atención no deseada de los ninjas o el Samurai X, Pytor pensó que encajarían fácilmente allí. Una vez que los Serpentín llegaron al parque, una familia le pidió a Pytor que se fotografiara con ellos para su disfraz auténtico, a lo que el rey Serpentín accedió porque quería encajar con los demás. Desafortunadamente, las imágenes de la cámara de ese momento llegaron a los ninjas, quienes rápidamente se dieron cuenta de por qué los Serpentín estaban en el parque y rápidamente decidieron ir allí. Mientras tanto, Pytor y los otros Serpentín lograron llegar a la atracción del tren fantasma, donde sacaron el primer Fang Blade del suelo. Pero luego aparecieron los ninjas e intentaron detener a Pytor, aunque se congeló accidentalmente a sus amigos, lo que permitió que los Serpentín escaparan por error. Justo antes de la atracción, sin embargo, los estaba esperando el Samurai X, quien intentó robar la Fang Blade, pero sin éxito, ya que los Serpentín lo tiraron al suelo. Pytor luego ordenó a sus secuaces que revelaran la identidad del Samurai, que resultó ser Nia. Pytor luego ordenó a sus secuaces que la ataran a un carro de montaña rusa y prendieran fuego a un círculo en una parte de los rieles donde Nia sería quemada viva. Fue entonces cuando apareció Jay para obtener la Fang Blade y derrotar a los Serpentín, aunque lentamente se estaba convirtiendo en una serpiente debido al mordisco Fangfire, lo que llevó a Pytor a burlarse de él. Jay quería atacar, pero cuando vio a Nia atada al carro, decidió salvarla, permitiendo que los Serpentín escaparan. Después de adquirir la primera Fang Blade, los Serpentín se dispusieron a encontrar la segunda, que según el mapa estaba en una pirámide en el mar de arena. Cuando Pytor logró encontrar una trampa escondida, ordenó a los secuaces que trajeran a Lloyd, quien podría alcanzar la Fang Blade. Cuando el niño llegó al lugar, notó que la Fang Blade había desaparecido y le dijo el mensaje al enojado Pytor. Cuando Mesmo y Snake encontraron un cartel que anunciaba Ninjago Talent con la Copa Blade como premio principal, le informaron la noticia a Pytor, quien, junto con Scales, visitó la aldea de Lobo a través de las alcantarillas, donde vio a los ninjas preparándose para su actuación. Posteriormente, también notó un cartel en la pared que decía que había una audición abierta para la competencia. Más tarde, cuando él y Scales regresaron con los Serpentín, decidieron crear un grupo de serpientes llamado Treblemakers. Pytor luego se comió a uno de los jueces, se pegó una barba falsa y se presentó a los otros dos jueces como el tercer juez. El juez real seguía hablando desde su vientre,
pero Paitor los silenció con las palabras de que si no había silencio, no lo dejaría salir. Luego vio todas las actuaciones en el Ninjago Talent, y cuando escuchó la canción de los Troublemakers, disfrutó de su música, los calificó con 10 puntos y obligó a los otros dos jueces a darles al menos 9 puntos. Cuando el grupo de ninjas, Spin Harmony, no se presentó a tiempo para su actuación, Paitor persuadió a los jueces para que terminaran el espectáculo y se sintió muy decepcionado cuando finalmente llegaron los ninjas. Durante su actuación, decidió enviar a sus secuaces para frustrar la actuación, pero sin éxito. Cuando terminó la actuación, Paitor les dio 0 puntos, pero el tercer juez real sacó la mano de la boca de Paitor y escribió el número 1 en el papel, dando 10 puntos. Paitor luego se quejó con los demás de que no lo había escrito y que estaba solicitando un recuento, sin éxito. Después del espectáculo, los ninjas se retiraron detrás del escenario, donde Cole se reunió con su padre. Pero luego apareció Paitor y ordenó a los dos Constrictai que arrojaran las luces del escenario sobre Cole y Law. Cuando los objetos cayeron sobre la familia, Paitor robó la copa Blade y desapareció con la Funk Blade. Los Serpentine se trasladaron a la ubicación de la otra Funk Blade ubicada en el Templo del Fuego, donde también fueron con Lloyd en una jaula. En medio del volcán, Paitor ordenó a sus secuaces que excavaran en la tierra en busca de la Funk Blade, aunque con esta actividad perturbaron la estabilidad del templo. Tan pronto como Ratla logró desenterrar la Funk Blade, Paitor lo empujó y tomó la Funk Blade en su mano. Luego notó que los ninjas entraban al templo y ordenó un ataque contra ellos. Después de una breve batalla, Paitor decidió abandonar el templo, pero antes de eso ordenó a varios Constrictai que cavaran pozos y desestabilizaran el volcán. Sin embargo, mientras intentaba escapar a través de uno de los túneles, Kai logró golpear la Funk Blade en la mano de Paitor con una espada y apuñalarla en una pared cercana. Paitor trató de recuperar la Funk Blade, pero falló y se vio obligado a huir por el túnel. Cuando los Serpentine abandonó el templo después de la erupción del volcán, Paitor notó la Funk Blade en un río de lava y la sacó con la ayuda de su bastón. Luego la arrojó a las manos de Spita y Lizaru y les ordenó que la enfriaran y la limpiaran. Poco después de encontrar la tercera Funk Blade, Paitor fue a un lugar desconocido, casi solo, y encontró allí la última Funk Blade. Antes de eso, sin embargo, le había tendido una trampa a los ninjas en la fortaleza subterránea porque sabía que querían robar las otras Funk Blades. Cuando regresó con la última Funk Blade, se rió de que los ninjas habían caído en su trampa. Cuando los ninjas fueron colgados en la jaula en el techo del fuerte, Paitor inmediatamente quiso ir a la ciudad de Ouroboros, pero Scales lo convenció de quedarse en el fuerte hasta la mañana y disfrutar de su victoria. Aunque reacio a temer el escape de los ninjas, Paitor estuvo de acuerdo y le dijo a los Serpentine que estarían celebrando toda la noche con la plataforma. Sin embargo, todavía estaban supervisando a los ninjas, y cuando Kai casi logró escapar, Paitor lo encarceló nuevamente y esposó a todos los ninjas. Por un tiempo, Lloyd irrumpió solo en el fuerte y Paitor se rió del hecho de que Lloyd ni siquiera tenía un ejército. Sin embargo, en ese momento, los Skulking, dirigidos por Lord Garmadon, aparecieron en la cueva, lo que maravilló a Paitor, sabiendo que Garmadon los había traicionado una vez. Paitor luego ordenó el ataque y tiró de la palanca, lo que provocó que la jaula de los ninjas se hundiera lentamente en el ácido. Paitor luego participó en una breve batalla, pero fue derrotado por Cole, quien tomó las Funk Blades. Consciente de su derrota, Paitor desapareció y abordó en secreto el Destiny's Bounty, donde se rió de su malvado plan. Después de llegar al barco, Paitor se volvió invisible y entró en la sala de entrenamiento mientras Lloyd practicaba. Paitor rápidamente ató a Lloyd a un poste, le puso cinta adhesiva en la boca y luego lo dejó.
Luego usó un martillo y destruyó un generador del Bounty. Debido a esto, Wu casi se cae del barco, pero los ninjas lograron atraparlo mientras colgaba de la cubierta. Pero luego Lloyd se liberó y corrió a bordo, donde trató de mantener a Paitor y luchar contra él hasta que Nya llegó en el mecha samurai. En ese momento, sin embargo, era demasiado tarde y Paitor saltó del Bounty, donde fue recogido por un helicóptero de cascabel con Scales, quienes lo llevaron al autobús turístico que querían usar para viajar a Ouroboros. Sin embargo, durante el viaje, los ninjas los alcanzaron, por lo que Paitor le ordenó a los Fangfire que cambiara el autobús al autobús de los Serpentín, usando su mordisco, y luego echó al conductor porque iba demasiado lento. Paitor luego se hizo cargo de la conducción e ignoró las advertencias de una explosión del motor. Cuando el maestro Wu desconectó todos los vagones y los ninjas del vagón de control, Paitor dejó el volante y luchó contra Uru por un tiempo, tratando de comérselo sin éxito. Finalmente, cuando el motor explotó y el autobús se estrelló en Ouroboros, el propio Paitor fue a la ciudad, donde colocó las 4 Fangblades en la boca de la estatua del Gran Devorador. Paitor descubrió que el Gran Devorador estaba debajo de él y no tenía control sobre él. El maestro Wu llegó y le contó su error. Horrorizado, Paitor intentó escapar, pero el maestro Wu lo agarró y los dos se pelearon ferozmente. Sin embargo, el Gran Devorador surgió del suelo y se abalanzó sobre los dos. Capaz de escapar debido a los esfuerzos del maestro Wu, Paitor fue consumido por el Gran Devorador. Sin el conocimiento de los ninjas, Paitor sobrevivió a su tiempo en el estómago del Gran Devorador, aunque su piel fue blanqueada. Después de la destrucción del Gran Devorador, Paitor huyó y permaneció oculto durante un tiempo, usando su poder de invisibilidad para espiar a los ninjas. Durante ese tiempo también aprendió algunas habilidades informáticas. Después de que los ninjas destruyeran la fuente de energía de las granjas Tormenta, Paitor disfrazado robó el disco duro que contenía al gran tirano digital y usó Electro Cobra Ice para alimentar el sistema de su base en las alcantarillas. También secuestró a Unu y lo convirtió en Tecno-U, un cyborg indestructible que podía encontrar a los ninjas. Cuando Tecno-U fue derrotado por los ninjas en el depósito de Edirna, Paitor disfrazado lo liberó con un arco y flecha. Posteriormente, él y Wu escaparon en helicóptero, pero por error dejaron un rastro en forma de escama blanca. Después de regresar a la base en las alcantarillas, el gran tirano no estaba satisfecho con la misión ya que no arrojó resultados. Paitor, sin embargo, reveló que todo el ataque fue una estrategia para asustar a los ninjas para que enviaran un mensaje de advertencia al ninja dorado a través del halcón, a quien Paitor doxeó para obtener la ubicación de Lloyd y Garmadon en el laberinto de Hiroshi. Mientras Paitor, todavía disfrazado, estaba ocupado trabajando en su laboratorio, el gran tirano le preguntó por qué no habían ido tras el ninja dorado todavía, a pesar de saber su paradero. Paitor señaló que habían agotado su suministro de Electro Cobra Ice, y por lo tanto, planeó colarse en el acuario de Ciudad Ninjago para robar más Electro Cobra Ice. Mientras los estudiantes de la academia de Wano y su maestro sustituto, Daret, iban de viaje al acuario de la ciudad de Ninjago, Paitor, invisible y disfrazado, los siguió y entró al edificio. Paitor luego hizo sonar un silbato, y las ondas de sonido hicieron que el acuario Electro Cobra y explotara. Las Electro Cobra y luego pasaron a través de un tubo a un tanque en el bote de Paitor en las alcantarillas, donde también se movió durante el robo. Después de contener las nuevas Electro Cobra y procedió con la siguiente parte del plan: capturar a Lloyd. Como sabía cuál era la ubicación del ninja dorado, Paitor desplegó un escuadrón de Mindroides y a Tecno-U para atacarlos. Aunque Lloyd estaba escapando, su padre fue capturado por U, y Lloyd fue acorralado por el mecha dragón del gran tirano. Lloyd comenzó a aumentar su poder para combatir la nueva amenaza, pero un estrangulador lo envolvió y el extraño encapuchado se quitó la capucha y se reveló como Paitor. Después de explicar que fue digerido en las entrañas del gran devorador y que el veneno blanqueó sus escamas,
Pytor secuestró a Lloyd e hizo que su padre fuera arrojado al mar. El Mecha Dragón luego partió hacia Ninjago. Pytor y Tecno lideraron un ejército de Nindroides para atacar la Torre Bor. En el camino al último piso, se encontraron con Nia, de quien Cryptor se burló, aunque cuando convocó su Mecha Samurai, Pytor y Tecno escaparon al piso superior. Cuando llegaron al último piso de la oficina de Cyrus Borg, Pytor atacó a Pixal usando un hueso, pero fue derrotado fácilmente y Pixal tomó su arma. Cuando Pixal arrojó accidentalmente a Tecno cerca del interruptor principal, Pytor le ordenó que lo presionara para que los ninjas se quedaran en el Digiverso para siempre, tal como lo dejaron en el Gran Devorador. Sin embargo, Wu fue detenido por Garmadon, quien se disfrazó de Nindroide. Garmadon luego atacó a Pytor y lo pateó hasta que el Anacondrai saltó por la ventana y se fue volando con un planeacóptero. Pytor llevó un grupo de Nindroides al mar para que pudieran recuperar el Mecha Dragón hundido, que contenía al Gran Tirano. Al unir globos a la bestia mecánica, el Mecha Dragón flotó hacia la superficie. Sin embargo, debido a que el Gran Tirano era demasiado pequeño y no tenía una forma real, le ordenó a Pytor que se lo tragara hasta que tomara su forma real. Él y los Nindroides luego se establecieron en la ciudad de Ouroboros. Más tarde, en la base de Ouroboros, Cryptor le preguntó a Pytor sobre el plan, afirmando que aún no habían visto al Gran Tirano y que los Nindroides dudaban de sus intenciones, y prometió que Pytor pagaría caro si descubrían que estaba mintiendo sobre su existencia. Pytor se arremetió contra Cryptor, diciéndole que el Gran Tirano se iba a presentar cuando él quisiera y que Cryptor podría ser reprogramado. Luego, fue a otra habitación donde vomitó al Gran Tirano, quien declaró que pronto comenzarían el proyecto Arcturus, y él se convertiría en el Maestro Dorado. Pytor luego se trasladó a un lugar desconocido, donde recogió un cargamento de combustible para el cohete y lo cargó en camiones. De camino a Ouroboros, Pytor estaba en un camión conducido por Cryptor, liderando una larga fila de camiones detrás de ellos. Kai, sin embargo, los estaba persiguiendo en el prototipo X1, cuando disparó 2 misiles al cielo. Pytor vio que lo seguía y le ordenó a Cryptor que acelerara. Después de una larga persecución, Kai abandonó su vehículo y abordó uno de los camiones, atacando a varios Nindroides. Después de escuchar parte del plan del Gran Tirano, cuando Pytor llamó a su maestro, Kai advirtió a sus aliados sobre el plan. Sin embargo, Pytor escuchó la voz de Kai y dejó que el camión se detuviera. Cuando miró el chasis, su sospecha se confirmó cuando notó a Kai y lo golpeó en la cara. Cuando llegaron a Ouroboros, Pytor tenía a Kai atado debajo de los motores de los cohetes, queriendo hacer una barbacoa. Más tarde, sin embargo, los ninjas irrumpieron en la base y liberaron a Kai, ingresaron al cohete, y Pytor no pudo hacer nada. Luego, el cohete voló al espacio y Pytor lo observó desde Ninjago. Cryptor y los Nindroides, que estaban en el espacio, descubrieron que los ninjas estaban en su nave y notificaron a Pytor a través de una radio. Pytor se dio cuenta de que alguien los ayudaba desde Ninjago y le dijo a Cryptor que él se encargaría. Más tarde, Pytor, junto con Overborg y los Nindroides, irrumpieron en la Torre Borg una vez más, esta vez con la cápsula que contenía al Gran Tirano renacido. Más arriba en la torre, Wu, Garmadon, Nia y Pixal se dieron cuenta de que entraron al edificio y reunieron el equipo que necesitaban para continuar el contacto con los ninjas en el espacio. Pytor y los Nindroides llevaron la cápsula a la habitación en la que Wu y los demás estuvieron, y que se escondieron justo afuera del edificio. El Gran Tirano salió de la cápsula, parcialmente transformado en el Maestro Dorado, pero de repente escucharon un ruido afuera. Al darse cuenta de quién era, Pytor ordenó a los Nindroides que los atacaran, aunque todos escaparon en un planeacóptero. Habiendo obtenido las armas doradas,
Cryptor y los nindroides restantes del proyecto Arcturus volvieron a Ninjago, donde el gran tirano les ordenó fundir el oro en un nuevo mecanismo con una armadura dorada, que Pythor reconoció que pronto estaría lista. Una vez completado el mecanismo, el gran tirano, ahora transformado en el maestro dorado, comenzó su ataque a Ciudad Ninjago. Desafortunadamente para ellos, los ninjas habían regresado a Ninjago, para gran incredulidad de Pythor. Sin embargo, la solución del maestro dorado fue atacar a la gente en lugar de los ninjas, lo cual hizo. Mientras el gran tirano transformaba Ciudad Ninjago en una fortaleza y comenzaba a atacar la ciudad, Pythor se deslizó a su lado, declarando que la gente está perdiendo la esperanza y que pronto se inclinarían ante él. En la etapa final de su plan, el gran tirano elaboró una telaraña hecha de poder dorado alrededor de la Torre Borg, sobre la cual se paró con Pythor. Sin embargo, los ninjas se habían puesto armaduras de guerrero de piedra, haciéndolos inmunes a los poderes destructivos del gran tirano. El maestro dorado se dio cuenta de que los ninjas estaban rompiendo la red dorada, a lo que Pythor le dijo que atacara a la gente. Sorprendentemente, Slitra y los Serpentín llevaron a los ciudadanos de Ninjago lejos del caos. Con la última esperanza de derrotar al gran tirano, Wu y Garmadon se unieron para intentar arrojar una píldora de encogimiento en la boca del maestro dorado. Wu logró golpear la píldora con su bastón, y voló por el aire hacia su objetivo, pero en el último segundo Pythor saltó en el aire y recibió el golpe, tragándose la píldora. En cuestión de segundos, se redujo al tamaño de una botella. Asombrado y enfurecido, Pythor se deslizó mientras el halcón lo perseguía. Una vez que el gran tirano fue destruido, la policía de Ninjago logró capturar a Pythor y lo encarcelaron en la prisión Cryptarium, donde le dieron una celda especial con una pared de vidrio y una casa de muñecas. Cuando Chen y los cultistas Anacondrai se convirtieron en Anacondrai reales, Wu decidió que tenían que visitar a alguien que pudiera ayudarlos. Los ninjas fueron a la prisión Cryptarium, donde visitaron la celda de Pythor. Mientras tanto, el pequeño Pythor estaba hablando con un balón de básquetbol llamado Rodrigo, en su casa de muñecas, sentado en una silla tomando té. Cuando llegaron los ninjas, se negó a dar respuestas por todo el dolor que le hicieron pasar. Sin embargo, cuando vio a Garmadon como un Anacondrai, cambió de opinión. Luego negoció que lo haría si encontraban la forma de devolverlo a su tamaño normal. A cambio, los Anacondrai falsos irrumpieron en la prisión en busca de Pythor. El hechizo se estaba desvaneciendo y necesitaban la esencia viva de su manifestación para hacer que el hechizo fuera permanente. Zane se dio cuenta de su objetivo después de ver el sudor de Pythor caer sobre la mano de Garmadon, transformándola, y se lo señaló a todos. Luego, al comprender por qué Chen aún no había atacado Ninjago, Wu y Lloyd decidieron sacar a Pythor de la prisión y mantenerlo alejado de los cultistas. Mientras escapaban, Garmadon y Wu discutieron con él sobre la cobardía y la traición, relacionándose con cómo los Anacondrai atacaron primero durante la guerra Serpentín, pero Pythor reveló un giro sorprendente. Los Anacondrai habían querido legítimamente la paz y trataron de honrar la tregua hasta que Chen les dijo que los humanos usarían este lapso para tenderles una emboscada. Lloyd vio la revelación a todos, diciendo que Chen engañó a ambos bandos para que se destruyeran entre sí en el caos y él se alzara como el vencedor. Finalmente, llegaron al patio de la prisión donde varios cultistas Anacondrai habían llegado antes para capturar al último Anacondrai vivo. Garmadon, Wu y Lloyd intentaron mantener a Pythor alejado de ellos, pero estalló una batalla entre ellos y los cultistas. En medio de la batalla, Lloyd perdió a Pythor mientras usaba Spinjitzu, y los cultistas lo capturaron, aunque Wu logró recuperarlo. Estaban distraídos cuando llegaron los ninjas, lo que permitió a los cultistas agarrarlo y escapar en los Bladecópteros. Capturado, Chen obligó a Pythor a correr sobre una rueda mientras lo perseguía una rata de pantano para que pudieran recoger su sudor, que contenía su esencia, y le diera a los cultistas apariencias permanentes como Anacondrai falsos. Una vez que lo hicieron, abandonaron a Pythor a su suerte,
con Chen comentando en un tono burlón a las súplicas del Anacondray, de que no compartían su sentido del honor. Después de varias horas de correr extenuante en la rueda, Paitor se preguntó dónde estaban los ninjas cuando los necesitaba. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que cuando los ninjas no estaban allí, tenía que comportarse como ninja. Con una nueva dosis de energía, logró saltar de la rueda y liberarse. Entonces notó el libro de los hechizos sobre la mesa y comenzó a buscar un hechizo que le devolviera su tamaño original. Sin embargo, durante la búsqueda, fue interrumpido por la voz de Cyrus Borg en la radio, quien informó sobre los ataques de Anacondray en Ninjago. Paitor se dijo a sí mismo que no eran Anacondray reales, lo que lo llevó a la idea de traer de vuelta a los generales Anacondray del Reino Oscuro. Cuando supo que los ninjas estaban en el corredor de los concejales, logró domar a la rata de pantano, que previamente lo había perseguido en la rueda, y la llamó Rodrigo, así como el balón de la prisión Cryptarium. Luego se subió a la espalda de Rodrigo con el libro de hechizos y se alejó al galope del campamento de Chen. Cuando se produjo una batalla culminante en el corredor de los concejales, Paitor llegó a la batalla montado en la rata, que domó y dejó libre a Rodrigo mientras llevaba el libro de los hechizos. Persuadió a Lloyd para que lo llevara a bordo del Bounty, lo cual hizo. Wu le dijo a Paitor que no había forma de detener la batalla, pero Paitor reconoció el hecho de que los Anacondray originales podrían ponerle fin. Garmadon lo persuadió, diciendo que la batalla no se trataba de agrandarlo de nuevo, hasta que Paitor reveló el hechizo para traer de vuelta los espíritus de los generales Anacondray, quienes sabía que no tolerarían eso. Garmadon, como el hombre que los encarceló, se sacrificó para traer de vuelta a los generales, quienes luego encarcelaron a Chen y sus cultistas en el Reino Oscuro. Cuando todo terminó, los generales elogiaron a Paitor por sus acciones, diciendo que finalmente enorgulleció a sus antepasados. Al escuchar esto, dijo que incluso él podía cambiar. Como agradecimiento, restauraron su tamaño, para sorpresa de Paitor. Después, Paitor sonriente aterrizó en el Bounty con Wu, Lloyd y Misako, en el corredor de los concejales, y luego desapareció. En el Día de los Difuntos, Paitor se dirigió al Museo de Historia de Ninjago para ver el Salón de los Villanos. Al ingresar a la exhibición, descubrió que todas las estatuas de los villanos habían desaparecido excepto la suya, ya que estaban poseídas por los espíritus revividos de los villanos después de que Cole abrió accidentalmente el reino de los difuntos. Después de tomar el bastón Anacondray falso de su estatua, Paitor encontró a los villanos revividos en otra parte de la exhibición, donde el maestro Yan les encargó que destruyeran a los ninjas. Paitor rápidamente sucumbió al crimen nuevamente y anhelaba vengarse de los ninjas, por lo que felizmente se unió a ellos, saludando a su leal amigo Cryptor con buenos recuerdos de él, y al maestro Chen con silencioso desdén. Cuando los villanos comenzaron a elegir a sus oponentes, Paitor eligió a Lloyd porque creía que si causaba la muerte de Garmadon, también debería deshacerse de su hijo. Paitor luego sugirió a los demás que obtuvieran ayuda que Cryptor descubrió en el Salón de los Secuaces. Desafortunadamente, no habían secuaces Serpentín, por lo que Paitor tuvo que ir solo a la batalla. En el corredor de los concejales, Lloyd y Misako estaban conmemorando a Garmadon con su monumento, donde se enfrentaron a la figura sombría. Cuando Paitor se reveló y salió deslizándose detrás de la roca, le preguntó a Lloyd si recordaba lo que le había dicho en su última reunión. Lloyd se dio cuenta de que había dicho algo acerca de que si alguien iba a dominar el mundo, debería ser Paitor. Posteriormente, Paitor atacó a la familia. Mientras él y Lloyd peleaban, Paitor hizo que la cabeza de una estatua de un samurái gigante cayera sobre Lloyd. Mientras luchaba por sostenerlo, Paitor acorraló a Misako, y Lloyd encontró fuerza al recordar a su padre, lo que le permitió usar Spinjitzu y escapar de los restos del monumento. Él y Misako
Saco persiguieron a Paitor hasta la cabeza del monumento de Garmadon, donde arrinconaron a Paitor contra el borde. Negándose a ceder, Paitor optó por hacer una espectacular salida y saltó del monumento. Aunque sobrevivió a la caída, estaba aturdido y potencialmente herido, y comentó que debería haber traído secuaces como los otros villanos. Luego tomó el bastón del suelo y lo usó como bastón mientras se deslizaba. Algún tiempo después de que se formara el equipo de los nuevos ninjas, Paitor fue arrestado por los 5 ninjas y luego fue encarcelado en la prisión Cryptarium. Durante su tiempo en prisión, también se enteró de que el Rey de Cristal iba a reunir a los antiguos enemigos de los ninjas en su consejo, y que tarde o temprano recibiría una invitación. Cuando Paitor notó que los ninjas estaban en la prisión Cryptarium, fue a visitarlos al patio mientras almorzaban. Se rió de lo irónico que era que ahora estuvieran encerrados con los villanos con los que habían luchado antes. Kai le recordó a Paitor que estaba allí con ellos, pero lo usó para provocar a los ninjas, y les explicó que había sido arrestado por los nuevos ninjas, que eran mucho mejores que ellos. Paitor luego les recordó que alguien estaba reuniendo villanos y liberándolos de la prisión, reclutándolos en el ejército. Aunque Kai le dijo que no permitirían que eso sucediera, Paitor se rió de eso y dijo que le gustaría ver que lo detuvieran porque eran una broma en comparación con los nuevos ninjas. Kai se enojó y golpeó a Paitor en la cabeza con una bandeja. Paitor agarró el pastel duro del posavasos de un Skulking y se lo arrojó a Kai. Luego tuvo una pelea de comida con los ninjas. Sin embargo, los guardias de la prisión corrieron hacia los prisioneros y detuvieron la pelea, llevándose a Paitor a su celda. Cuando se fue, proclamó que todos alaben al Rey de Cristal. Mientras Paitor dormía por la noche, las arañas de cristal irrumpieron en su celda. Una araña intentó despertarlo con un golpe en la cabeza, aunque solo funcionó después de algunos intentos. Después de despertarse, Paitor rápidamente tiró a la araña de la cama, pero luego notó un holograma proyectado por otra araña. Una persona desconocida con una máscara kabuki le ofreció la oportunidad de unirse al consejo del Rey de Cristal. Paitor luego le dijo a la persona que le diera un segundo para despertarse. El anaconda y luego se golpeó en la cara para despertar. Posteriormente aceptó la oferta del kabuki misterioso. Para cuando los ninjas llegaron a su celda, Paitor había trepado por el túnel que las arañas habían excavado y le gritaba a los ninjas que tenía que encontrarse con el Rey de Cristal. Luego atrapó una araña voladora, que lo llevó a través de la tubería hasta el techo de la prisión, y se subió a las espaldas de varias arañas y las dejó cruzar el puente, riéndose de que las arañas de cristal eran la única forma de viajar. Cuando llegó al final del puente, un helicóptero de cristal especial voló, y Paitor notó que era un alojamiento de primera clase. Luego abordó el helicóptero, mientras se reía de los ninjas, él y las arañas de cristal se fueron volando. Luego, Paitor fue llevado al templo de cristal, donde esperó hasta el día en que comenzaría la reunión de los villanos. Cuando Lloyd, disfrazado del mecánico, entró en la sala de reuniones, Paitor estaba sentado a la mesa con los otros villanos, Asfira, Vangelis y el Sr. F. Lloyd se sorprendió al ver al Sr. E. Paitor le explicó que se trataba de un nuevo modelo, llamado Sr. F, que lamentablemente tampoco hablaba. Cuando Asfira se enojó porque los ninjas arruinaban todo siempre, comenzó a gritar que anhelaba venganza. Paitor le repitió estas palabras irónicamente, y cuando ella le preguntó qué dijo, él negó que fuera a decir algo y le hizo la misma pregunta también irónicamente. Lloyd luego preguntó quién se sentaba en la última silla, mientras que Paitor le dijo que era la silla del Rey de Cristal. Pero luego apareció el kabuki y les explicó que ese era su lugar y que él no era el Rey de Cristal. Luego les dijo a los villanos que había un impostor entre ellos. Todos los villanos, incluido Paitor, se sorprendieron y trataron de averiguar quién era hasta que el kabuki reveló que era Lloyd disfrazado del mecánico. Mientras Lloyd intentaba escapar,
Pytor gritó a los otros villanos que lo atraparan. Luego, Lloyd disparó accidentalmente una llama desde un brazo robótico a Pytor, pero el Anacondrae logró esquivarlo. Lloyd luego siguió corriendo, pero el invisible Pytor lo atrapó y se le apareció. Aunque Lloyd usó Spinjitzu y se liberó del agarre de Pytor, finalmente fue detenido por el Sr. F y luego el Kabuki reveló su identidad secreta siendo Harumi. Pytor, junto con los demás miembros del Consejo de Cristal, fueron al monasterio del Spinjitzu en busca de las armas doradas. Usaron la puerta de escape de emergencia que conocía a Asphira y tomaron el ascensor hasta el hangar donde los esperaban Skylor, Nia y Pixal. Asphira luego comenzó a gritar por venganza, a lo que Pytor respondió sacudiendo la cabeza con molestia. Todos los miembros del consejo comenzaron a luchar contra los defensores del monasterio. Pytor se volvió invisible antes de usar su cola para arrojar a Skylor. Luego trató de atacar a Nia, usando la invisibilidad nuevamente y luego tratando de morderla sin éxito. Sin embargo, logró golpearla con la cola, diciéndole que se había enterado de que ya no tenía poderes y que debería haberse quedado en el océano donde pertenecía. Después de estas palabras, intentó atacarla con su lanza, pero Skylor se la quitó y lo arrojó al suelo. Sin embargo, Pytor se volvió invisible, tomó la lanza e intentó atacar a Skylor, pero Nia lo detuvo. Mientras Wu luchaba solo contra los miembros del consejo, Pytor se aprovechó de la situación, envolviendo su cola alrededor de Nia y colocando la lanza alrededor de su cuello. Sin embargo, Pixal lanzó las mini Pix, y Nia se liberó de las garras de Pytor. Sin embargo, cuando las arañas de cristal llegaron a la bahía del hangar, el consejo detuvo a los defensores del monasterio con su ayuda. Luego, los villanos tomaron las armas doradas, con Pytor en último lugar y teniendo que tomar los nunchakus del rayo. Pero luego notó que las partes del arma no estaban conectadas por una cadena, haciéndolas inútiles. Luego, el consejo abandonó el monasterio y regresó al templo de cristal, dejando atrás docenas de arañas de cristal listas para explotar. Cuando el consejo de cristal regresó de asaltar el monasterio de Spinjitzu, Harumi los llevó a ver a Lloyd encadenado. Luego todos se movieron hacia el cristal central y se pararon en un círculo a su alrededor. Pytor, como los demás, colocó su arma dorada sobre el pedestal de cristal. Asphira luego comenzó el ritual y comenzó a pronunciar un encantamiento, que Pytor imitó con molestia. Las armas doradas luego se convirtieron en armas de destrucción, y cuando Harumi completó el ritual, el rey de cristal tomó su forma física. Pytor, que estaba mirando, estaba tan sorprendido como el resto del consejo. Con el gran tirano de regreso en Ninjago, usó sus poderes en el cristal central y todos los miembros del consejo obtuvieron una nueva armadura púrpura y sus ojos se volvieron rosados. Luego, los nunchakus de destrucción volaron a las manos de Pytor, esta vez conectados por un rayo rosa, lo que hizo feliz a Pytor. Luego agradeció a su maestro que regresó y se inclinó ante él, lo que los otros miembros del consejo hicieron después de él. El gran tirano mejoró el cristal con energía adicional y levantó todo el templo de cristal hacia el cielo, lo que Pytor comentó como muy impresionante. Cuando Lloyd logró liberarse e inclinar todo el templo hacia un lado, todos los villanos agarraron los cristales para evitar deslizarse. Sin embargo, el gran tirano logró restaurar el templo a su posición original y luego ordenó al consejo que destruyera a Lloyd. Pytor y los demás inmediatamente corrieron tras él. Pytor se interpuso de forma invisible en el camino de Lloyd, y cuando se volvió visible, Pytor expresó su alegría por poder luchar contra Lloyd solo, pero luego aparecieron los otros miembros del consejo, para gran decepción de Pytor. Luego los villanos intentaron destruir a Lloyd arrojándole sus armas de cristal, pero cuando todas las armas chocaron, crearon una ola de energía que derribó al consejo y permitió que Lloyd escapara. Sin embargo, Harumi corrió hacia el consejo y continuó con ellos, y cuando Pytor le preguntó a dónde había ido Lloyd, ella mintió y les dijo que había ido por un pasillo diferente. Sin embargo, el consejo finalmente logró encontrar el camino correcto, donde estaban Lloyd y Harumi. Cuando Lloyd saltó del templo y también derribó a Harumi,
Paitor se sorprendió por lo que sucedió y miró debajo del templo para ver qué pasaba. No mucho después de que Lloyd y Harumi saltaran del templo, Paitor, como el resto del consejo, recibió un dragón montado en esta criatura. Paitor persiguió a Lloyd y Harumi, y cuando apareció el Destiny's Bounty, trató de destruirlo también. Sin embargo, Zane llegó en su jet y comenzó a perseguir a Sphira y al dragónide de Paitor a través del cañón hasta que Paitor se estrelló contra un puente de piedra. Después de que las fuerzas del gran tirano llegaran a Ciudad Ninjago y cristalizaran la ciudad, Paitor fue puesto a cargo de un pelotón de guerreros de cristal, con la tarea de encontrar a los ninjas en la ciudad. Mientras pasaba por donde Cole y Kai chocaron, los dos ninjas escucharon la voz de Paitor gritando a los guerreros de cristal, dándoles órdenes sobre dónde ir para encontrar a los ninjas. Cuando Cole y Kai fueron a esconderse en el callejón, Paitor notó los vehículos chocados y estaba encantado cuando se deslizó hacia ellos. Paitor luego olió los vehículos con la lengua para saber a dónde iban los ninjas. Paitor luego se abrió paso por los callejones donde se escondían los ninjas, usando constantemente su lengua para averiguar dónde estaban. Sintiendo que estaba cerca, les preguntó dónde estaban con voz cantarina. Cole, desorientado por el choque, respondió, permitiendo que Paitor se dirigiera en su dirección, cantando para que salieran de su escondite. Cuando finalmente los vio escondidos detrás de un contenedor, Kai saltó de su escondite y disparó una ráfaga de fuego al Anacondrai, que Paitor cubrió fácilmente con los nunchakus giratorios. Luego se rió de Kai y dijo que si Cole también era capaz de luchar, al menos tendrían una oportunidad. Pero fue entonces cuando apareció Skylor, a quien Paitor reconoció y se dio cuenta de que tenía la capacidad de absorber poderes elementales. Horrorizado por esta comprensión, Skylor absorbió el fuego de Kai y la tierra de Cole y los lanzó contra Paitor, quien trató de cubrirlos con un nunchakus. El Anacondrai luego admitió que era impresionante, pero que incluso sus poderes no resistirían contra sus soldados de Bridgestone. Sin embargo, Skylor usó el poder de la tierra para levantar un muro de piedra en el callejón. Paitor le gritó a sus guerreros que rompieran la pared y a través de la pequeña grieta, le gritó a los ninjas que no podían esconderse en ningún lado porque el Rey de Cristal podía ver todo. Sin embargo, como nadie le respondió, se dio cuenta de que los ninjas ya se habían ido y solo estaba hablando consigo mismo todo el tiempo. Paitor llegó al templo de cristal en un dragónide y se paró junto a los miembros del consejo frente al gran tirano. El gran tirano se enojó con el consejo, ya que previamente les había ordenado que le trajeran a los ninjas, pero fallaron. Aunque Paitor trató de calmar la situación, el Rey de Cristal casi los ataca, mientras Paitor y los otros miembros del consejo miraban horrorizados, pero luego Harumi llegó con el señor F, que había interceptado la transmisión de radio de la ubicación de los ninjas, para alivio del consejo de cristal. Paitor fue enviado a la batalla en el almacén de los repartidores de periódicos junto con los demás miembros del consejo de cristal. Después de que los ninjas recuperaron sus formas de dragón, el invisible Paitor se coló en el techo del almacén donde Asphira estaba luchando contra Kai. El Anacondrai envolvió su cola alrededor de Kai y trató de derribarlo, pero luego Jay llegó y arrojó a Paitor al piso del techo. Aunque se defendió, Jay creó una onda de choque de rayos en el techo, derribando a Paitor. Jay luego recuperó sus nunchakus y dejó a Paitor inconsciente en el techo del almacén. Después de la batalla, Paitor fue arrestado y enviado a Cryptarium una vez más. Y así concluye la historia de Paitor. Ahora veremos sus habilidades, debilidades y poderes. La habilidad principal de Paitor le permite volverse invisible cuando quiera, mientras que puede desaparecer incluso con ciertos objetos que tiene en sus manos. Paitor puede aumentar el ancho de su mandíbula y tragarse a los oponentes enteros, aunque las víctimas tragadas aún pueden intentar escapar de su vientre. Paitor puede oler con la punta de la lengua, y una lengua bífida le permite sentir de qué dirección viene un olor. Paitor puede idear varios planes y trampas complejas.
Paitor ha mostrado cierta capacidad de combate cuerpo a cuerpo, usando puñetazos y látigos en la cola, aunque en realidad no es un muy buen luchador y su forma de pelear es bastante caótica. Paitor demostró ser un buen arquero cuando salvó a Tecno usando un arco. Durante su secreto después del ataque del Gran Devorador, Paitor aprendió habilidades informáticas y piratería relativamente complicadas. Ahora veremos sus debilidades. Su única debilidad, al igual que la de todos los Serpentín, es escuchar la melodía de las flautas sagradas. Como extra mencionaré algunas curiosidades. Paitor Pechum Sword es el primer Serpentín con un nombre completo, el otro es Scales Jr. Tiene una apariencia muy diferente al resto de su tribu, ya que tiene un cuello mucho más largo, tiene escamas un poco más moradas sin un toque de rosa, y tiene ojos rosados en lugar de rojos. Según Tommy Andreasen, no hay una explicación canónica para esto y es solo una nueva producción. Según Tommy Andreasen, es posible que Paitor se vuelva morado nuevamente al mudar sus escamas. Paitor es uno de los villanos más longevos de la serie, actuando como el antagonista principal de la temporada 1, el antagonista secundario de la temporada 3, un personaje secundario en la temporada 4, uno de los antagonistas secundarios del especial del Día de los Difuntos y uno de los 5 generales en Crystallized. Paitor, Scales y Acidicus son los únicos generales Serpentín que aparecen en las temporadas de Wildbrain. Según Tommy Andreasen, Paitor y Asfira probablemente no se llevarían bien, ya que habría demasiado ego de cada lado. Esto se aclaró más tarde en el episodio, El Consejo del Rey de Cristal, y sirvió como un elemento recurrente en episodios posteriores. Y bien, eso es todo, espero les haya gustado el video. Si quieren que haga más videos como este pueden apoyarme dejando su like, comentando y por último pero no menos importante suscribirse al canal, eso sería de mucha ayuda. Y bien, nos vemos en un próximo video, chao.